vamos a pasar ahora a la revisión del software que es más utilizado en Windows para trabajar con látex. En este tema, en esta parte del tema 2, mejor dicho, veremos qué opciones hay para utilizar látex en el sistema operativo Windows, cómo se instala una de ellas, una de esas, ya veremos que se llaman distribuciones, que se denomina MikTeX, yo creo que es la más habitual, cómo se utiliza el editor de textos en LaTeX que emplea por defecto MikTeX, cómo se compila ese documento que hemos generado y cómo es el tratamiento de los errores que puede haber en esa compilación, cómo se instala la otra distribución gratuita como MikTeX más popular para Windows, que es TextLive, y las principales diferencias que podemos encontrar entre ambas distribuciones. Así que comenzando con una introducción al uso o a la utilización de LaTeX en Windows, podemos decir que bien, para utilizar LaTeX, para generar un documento de texto mediante el empleo de LaTeX, necesitamos o bien un servicio online, una página web en la que podamos editar un texto y darle formato mediante el lenguaje de marcas de LaTeX, como Overleaf, sea de LaTeX, que se tratan en otra unidad de este curso, o una serie de programas que se deben instalar en el PC, en el ordenador que se va a utilizar. Esos programas son, bueno, pues una distribución de látex. ¿Y qué incluye una distribución de látex? Bueno, ese es su nombre, distribución. Pues uno o varios intérpretes o motores capaces de procesar látex, es decir, capaces de, pues, digamos, recibir un documento escrito incluyendo el lenguaje de marcas látex y hacer algo con él, hacer algo con ese texto, con formato látex. Ejemplos de estos motores son PDF LaTeX, Lua LaTeX o SheLaTeX. Bueno, PDF LaTeX es digamos, el más básico. Esa distribución también incluirá una serie de programas complementarios, aparte del motor o los motores, pues programas para elaborar índices o bibliografías, por ejemplo. BibTeX, por ejemplo, se verá después en otra parte del curso. Y también incluirá una serie de archivos auxiliares, por ejemplo, algunos paquetes ya básicos y no tan básicos que se necesitan para empezar a funcionar con LaTeX. Este término, ya lo hemos visto anteriormente, LaTeX, no solo se emplea para el lenguaje de marcas, sino también para la distribución o para, más frecuentemente, el propio intérprete. Es decir, LaTeX, pues estamos refiriéndonos a PDF LaTeX, por ejemplo. También se necesita, pues, claro, no solo algo que lea el documento generado, sino algo para generar ese documento. Y ese algo será, pues, un editor de textos. Puede ser, por ejemplo, en Windows, pues, el propio bloc de notas. Lo que pasa que existen editores de texto que están especializados en LaTeX. Es decir, pues, por ejemplo, eh, el texto que se resalta pues, en negrita o en otro color cuando corresponde a instrucciones que forman parte del lenguaje de marcas LaTeX. Eso con el editor de textos básico de Windows, bloc de notas, no lo podríamos conseguir. Eh, bueno, no necesitaría que se podría utilizar un procesador de textos también, claro, siempre que se pueda o permita grabar los archivos de texto como archivos de texto plano. Y por último, hombre, esto no es estrictamente necesario, pero es pues bastante recomendable. Un visor, un programa que permita visualizar los archivos que genere el intérprete de LaTeX a partir de lo que hemos escrito. En los orígenes de LaTeX, los archivos que se generaban eran de tipo DVI, Device Independent. Y estos archivos podían ser interpretados por un programa especializado o por una impresora, pero no podían ser leídos por un ser humano, por una persona, porque bueno, pues eran simplemente código binario. Hoy en día LaTeX ya pues, genera directamente, gracias a estos intérpretes que hemos visto, archivos PDF o indirectamente pasando por el camino por archivos PostScript, desde archivos DVI. Bueno, pues esos tres componentes serían los que formarían una distribución de LaTeX. Entonces, ¿qué distribuciones de LaTeX existen para los distintos sistemas operativos, como Windows, Mac o Unix? O Unix, bueno, pues distintas distribuciones. Las hay gratuitas. Si pinchamos aquí, pues aparecen las distribuciones gratuitas, freeware.
tanto para Windows, como son MikTeX, ProText, W32 Text, también TextLive, que vale para todas las plataformas. Para Mac, bueno, pues aparte de TextLive, MacText, TextShop, TextNigle, bueno, unas cuantas, y también para Unix, pues TextLive, que es pues, la distribución recomendada para Unix. También existen distribuciones de pago. Si pinchamos aquí, pues vemos aquí una serie de distribuciones de pago para también las distintas plataformas. La PCTeX 6, que esta es para Windows, el Vacuumatex, otras para, bueno, pues para Mac y otras para Linux o Unix. Entonces, bueno, pues unas cuantas. En el caso de Windows, bueno, pues las distribuciones gratuitas principales son MikTeX, que es exclusiva de Windows, no existe para Mac o para Unix, y para Linux, y TextLive, que esa ya es multiplataforma y vale para las tres principales, para los tres principales sistemas operativos. En Windows hay otra opción que es ProText, de la cual, bueno, pues tenemos información en esta página, cómo descargarla, cómo utilizarla, y que, bueno, pues simplemente no deja de ser algo parecido a MikTeX, de hecho está basada en ella, pero añadiendo nuevas herramientas que MikTeX pues no tiene, como el editor Technic Center, que es, bueno, pues distinto al que MikTeX incorpora por defecto, o programas como GhostScript y GSView para el procesado de ficheros PS. Hay otra opción que es más popular, bueno, pues en el continente asiático, que se llama W32Tex, y bueno, si alguien tiene pues curiosidad por ella, pues aquí puede descargarla e investigar sobre su utilización. En este tema, bueno, pues vamos a centrarnos fundamentalmente en la distribución gratuita más popular, que además es exclusiva de Windows, es decir, MikTeX. Se hablará de algunos detalles acerca de TextLive, pero esa distribución, como es exclusiva de Linux, se tratará de forma más exclusiva en el tema del software LaTeX empleado o más empleado en sistemas Linux.